Buenas tardes. Vamos a ver ahora el siguiente tema, ya para terminar con el tema del motor síncrono, que es el tema 4. Entonces vamos a revisar los siguientes puntos, que básicamente es la selección y aplicación de motores sincrónicos, algún resumen de estos motores en relación con la máquina general sincrónica, lo que se refiere al generador y al motor sincrónico, de lo que ya revisamos. Y vamos a ver primeramente las características que hacen distintiva la comparación entre generadores y motores sincrónicos. Entonces, recordando básicamente el generador sincrónico, pues ya sabemos que es una máquina sincrónica que convierte la potencia mecánica que le entrega un motor primario y la convierte en potencia eléctrica, mientras que el motor síncrono o sincrónico es una máquina que convierte la potencia eléctrica que se le entrega de una fuente de alimentación trifásica y la convierte en potencia eléctrica. Esencialmente, pues son máquinas iguales, ¿verdad? Es simplemente cómo vamos a utilizar esta máquina sincrónica, si como generador o como motor en condiciones de entregar la potencia mecánica a una carga, o simplemente de convertir la potencia mecánica de un motor externo y producir corriente eléctrica a partir de esta máquina. Entonces, en resumidas cuentas, la máquina sincrónica puede suministrar potencia real a un sistema de potencia o consumirla de este. Entonces, esta es la que conocemos nosotros como la potencia activa o potencia útil. Y puede suministrar potencia reactiva a un sistema de potencia o también consumirla de esta. Entonces, dependiendo de la combinación en que estemos operando una máquina sincrónica, podemos entregar potencia real o consumirla. Podemos entregar potencia reactiva o consumirla del sistema. En la siguiente figura se resumen básicamente las combinaciones de las máquinas como generadores o como motores, cuando entregan potencia real y reciben, o cuando suministran potencia reactiva o consumen esta potencia reactiva. Entonces, en la tabla se resume esencialmente las 4 combinaciones. En este primer renglón se refiere a la máquina operando como generador. Entonces aquí se suministra potencia real del generador al sistema, ¿verdad? Entonces siempre irá adelante el voltaje de inducido con respecto al voltaje de la fase en un sistema de circuito equivalente por fase. Y el generador, ya sea que suministre potencia reactiva o la consuma, ¿verdad? Y esto va a depender, pues, del factor que tenemos aquí definido como el valor de A por el coseno de delta, ¿sí? Que básicamente pues es esta porción que tenemos aquí. Esa porción nos indicará si es mayor que el voltaje, es hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí más o menos. Si aquí es mayor que el voltaje en terminal, entonces se estará suministrando potencia reactiva. Si por el contrario este término es menor, ¿verdad? Que sería de aquí a aquí, es menor al vector del voltaje en terminales, en ese momento está consumiendo potencia reactiva. Esto para el generador. En el caso del motor, pues también el motor consume potencia real o la puede entregar, y también su potencia reactiva la puede suministrar o la puede consumir. Entonces ahí la figura muestra los diagramas que clasifican las diferentes combinaciones de la máquina sincrónica operando como motor o como generador, consumiendo o generando potencia real, asimismo como potencia reactiva. De la figura anterior de las combinaciones, pues
El resumen concluye en la característica que tiene un generador sincrónico, el cual suministra potencia, que es la potencia real, es que el valor del voltaje inducido estará siempre adelante del voltaje en terminal, mientras que en un motor esto será al contrario, el voltaje inducido estará por detrás del voltaje de fase. Otra característica distintiva de la máquina es cuando suministra la potencia reactiva. Es lo que habíamos comentado en el diagrama anterior. El producto del voltaje inducido por la componente cosenoidal del ángulo delta, que es el ángulo del par o el ángulo de potencia, esta componente va a ser mayor al voltaje de la fase. Y esto sin importar, ¿verdad?, si la máquina está actuando como generador o como motor. Cuando la máquina consume la potencia reactiva, pues aquí sucede lo contrario, ¿verdad? Este valor del término cosenoidal del voltaje inducido va a ser menor al voltaje de fase. Los motores sincrónicos pues tienen sus valores nominales, y esto nos lo va a dar básicamente los datos de placa que se encuentran en el motor. Entonces, físicamente pues ya comentamos que los motores son exactamente iguales a los generadores sincrónicos o síncronos. Los valores nominales esencialmente pues son los mismos, ya sea si lo usamos una sola máquina físicamente como motor o como generador, tienen los mismos valores nominales. La principal diferencia radica en el valor alto que produce el voltaje inducido, ¿verdad?, que produce un factor de potencia en adelanto en lugar de uno en retraso. El valor de la corriente máxima de campo se expresa como un valor nominal con un factor de potencia en adelanto, ¿verdad? Entonces esto nos lo da el efecto límite que tiene esta corriente de campo. En el motor síncrono la potencia que tenemos pues es mecánica, y por lo general los valores nominales en un motor síncrono se expresan generalmente en caballos de potencia o en HPs. Esto en particular para Estados Unidos, porque en cualquier otro país la potencia se da nominalmente en kilowatts como potencia de salida en un motor eléctrico de tipo sincrónico, en lugar de ser especificado por un volt ampere nominal y un factor de potencia de la manera en que lo son los generadores. Entonces, en los datos de placa de los motores síncronos podemos observar algunos de los parámetros importantes que se van a definir y que ustedes ya lo vieron en los datos de placa de las mesas 1 y 2 de laboratorio de ingeniería eléctrica. Entonces ahí van a encontrar la potencia nominal, como este es un motor de General Electric, es una marca norteamericana. Tiene su potencia nominal en HPs y aquí nos indica 21.000 HPs a una velocidad sincrónica de 1200 revoluciones por minuto y con un factor de potencia de la unidad. Su alimentación en voltaje son 6600 volts, 6.6 kV. Es un motor de tipo trifásico a 60 Hz. El código B pues, nos da un tipo de código especial de acuerdo a la construcción de la máquina. El amperaje para este motor en las terminales que alimentan el motor nominalmente es hasta 1404 amperes. La estructura o la carcasa tiene una denominación aquí dada por este número 9398, el tipo TS. La excitación en el rotor tiene que ser alimentado hasta 125 volts, no más allá de ese valor, lo cual produce una corriente en el campo del rotor de hasta 5.2 amperes. La potencia, pues ya acá la menciona, son 21 HPs en forma continua. Se pueden estar demandando los 21 caballos de potencia.
tiene una temperatura hasta 80 grados y tiene un aumento hasta los 105 grados. Aquí medido con un tipo de dispositivo RTD. Y bueno, aquí ya da otras indicaciones del número de serie del motor y el tipo de motor o su modelo. Entonces, en general, los motores sincrónicos son más adaptables en aplicaciones con bajas velocidades, pero altas potencias, que los motores de inducción. Entonces, el motor síncrono pues, es altamente usado en la industria pesada y generalmente pues, se utiliza para cargas de baja velocidad, pero de alta potencia. Algunas de las características que ya hemos estado revisando que nos definen los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica es que sus circuitos equivalentes o para el efecto de modelado es básicamente el mismo. Entonces el circuito equivalente que vimos para el generador aplica exactamente igual para el motor. Lo único que cambia pues es la dirección de la corriente, ¿verdad? En el generador la corriente está saliendo del estator hacia una carga eléctrica, que puede ser una carga inductiva, una carga resistiva, una combinación de componentes pasivos. En cambio, en el motor, nosotros alimentamos de una fuente externa trifásica de tipo senoidal, balanceada. Le estamos entregando esa fuente al motor para alimentarlo y que exista movimiento y produzca potencia mecánica. Entonces ahí las corrientes son opuestas de un generador con respecto a un motor. La velocidad de rotación del motor pues, es una velocidad prácticamente constante, que ya recordamos que está dada por la velocidad del motor síncrono por un factor de 120 que multiplica a la frecuencia eléctrica con la cual alimentamos desde la fuente de alimentación trifásica a ese motor y dividido por el número de polos. Recordemos que el número de polos pues, va a estar dado de acuerdo al tipo de rotor que tenemos, ¿verdad? Y al estator. Entonces aquí tenemos el estator, que va a estar distribuido simétricamente para alimentarle las tres fases, y el rotor va a tener, en este caso, como un ejemplo, un motor de polos salientes, 1, 2, 3, 4 polos. Entonces tendremos por aquí un polo norte, aquí tal vez un polo sur, aquí un polo norte y acá un polo sur. Entonces básicamente la máquina tiene 4 polos. En algunos casos hay ecuaciones o expresiones que relacionan pares de polos. Entonces aquí tendríamos 2 pares de polos, ¿verdad? Aquí tenemos un par de polos y aquí tenemos otro par de polos. Entonces aquí tendríamos en total 4 polos, pero tendríamos 2 pares de polos. La potencia máxima posible del motor y del generador, pues también la determinamos a partir de la expresión de la potencia máxima. Y esa potencia máxima era igual a 3 veces, ¿verdad?, el voltaje de fase por circuito equivalente por el voltaje o la tensión inducido. Todo este producto de términos dividido por la reactancia sincrónica. En algunos casos es posible encontrar también estas dos cantidades en función de sus valores pico o valores máximo. Entonces es posible que también esto lo puedan transformar. Como estos son valores RMS o efectivos, se puede también obtener de sus valores máximos, es decir, el voltaje de fase máximo dividido por la raíz de 2 nos da precisamente el valor efectivo. Lo mismo para el valor de inducido. Como son señales senoidales, entonces están relacionadas por el factor
de la raíz de 2. Entonces, este valor máximo del voltaje inducido, al dividirlo por la raíz de 2, pues nos da precisamente el valor efectivo. Y luego esto ya dividido por la reactancia sincrónica. Y al final de cuentas, esto lo podemos simplificar para que esta expresión nos quede de la siguiente manera. Aquí simplificamos, nos queda el 3. Este 2 que proviene del producto de estas dos raíces de 2 nos queda en el denominador. Y aquí simplemente multiplicamos el voltaje de pico, aquí lo voy a indicar con este sombrerito, del voltaje en el circuito por fase, por la tensión de inducido del valor pico, que es este máximo, dividido todo esto por la reactancia sincrónica. Entonces, en algunos libros ustedes van a poder encontrar también esta relación, que no es más que la potencia máxima que tenemos de un motor eléctrico. Entonces, recordemos que aquí en la ecuación original va por el seno del ángulo delta, pero si el ángulo delta es igual a 90 grados, aquí va una función senoidal. Entonces, el seno de 90 nos daría la unidad, quedando como una ecuación simplificada el valor de la potencia máxima de un motor. El par máximo es simplemente la potencia máxima entre la velocidad del motor, la velocidad en radianes por segundo. Entonces, el par máximo nos quedaría también como 3 veces el voltaje por fase, el valor RMS, por la tensión de inducido en su valor RMS, dividido por la velocidad del motor, que es la velocidad angular, y también dividido por la reactancia sincrónica. Aquí es importante comentar que si este par llega a acceder a su valor máximo, el par del motor, si llegara a acceder, que lleváramos más allá del par máximo a la máquina, entonces el motor empieza a perder sincronía. Entonces hay una pérdida de sincronismo, entonces se empieza a deslizar entre los polos sin poder llegar a sincronizarse. Como el motor tiene pérdidas por el estator, pérdidas en el núcleo, pérdidas por fricción, pérdidas por el aire, entonces si nosotros despreciamos todas estas pérdidas, si las ignoramos, tanto pérdidas eléctricas y mecánicas, entonces la potencia convertida de eléctrica a mecánica finalmente se puede resumir en esa potencia, ¿verdad?, que acabamos de definir, pero ya con el ángulo que define el ángulo entre el voltaje de fase y el voltaje de inducido sobre la reactancia sincrónica, y todo esto multiplicado por el seno del ángulo entre esas dos cantidades. Entonces, si no hay pérdidas, toda la potencia de conversión va a estar dada por esta expresión. En la selección de los motores sincrónicos, pues depende de muchos factores, ¿verdad? De la velocidad, de la potencia, de la carga, factores si el motor va horizontal, si el motor lo van a colocar de manera horizontal, qué tipo de carga se va a manejar. Entonces son muchos factores, pero esencialmente lo que importa aquí pues es la potencia que la carga debe, a la cual ser movida. Entonces la mayoría de los motores pues van a estar en un rango de una potencia muy alta. Entonces la mayoría de los motores sincrónicos presentan datos nominales que van desde los 150 kilowatt a los 15 megawatt, ¿verdad? Aquí debe ser una M mayúscula de megawatt, que en el orden de HPs, caballos de potencia, va desde los 200 hasta los 20.000 HPs. Estos motores giran a un rango de velocidades que van de los 150 hasta los 1800 revoluciones por minuto. Entonces, estas máquinas generalmente son utilizadas en la industria pesada.
en la cual requieren velocidades bajas, pero potencias muy altas para mover procesos muy pesados. En esta figura se muestra pues, una figura que viene en uno de los libros que por ahí ustedes tienen de bibliografía, donde el ejemplo indica que es un motor sincrónico trifásico que tiene un factor de potencia unitario. Recuerden que el motor sincrónico lo podemos estar variando desde un factor de potencia en retraso a uno en adelanto, pero pasar por el factor de potencia unitario. Entonces, en esta gráfica que ustedes ya la recordarán, vamos a decir que va así. Por aquí tenemos la corriente de excitación del campo y por acá la corriente del estator o corriente de inducido, ¿sí? Entonces, del lado derecho, donde tenemos el vértice de la curva B, aquí vamos a tener el factor de potencia en la unidad. Entonces, por eso un motor se define en sus datos nominales a un factor de potencia unitario, pero lo podemos mover en su factor de potencia para llevarlo al factor de potencia en adelanto o factor de potencia en atraso, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver entre adelanto a partir de esta línea. Entonces de ahí podemos mover con la corriente desde un nivel de corriente, aquí vamos a decir nominal, que es la corriente que alimenta al rotor. Podemos moverla más allá de esa corriente para provocar un factor de potencia en adelanto o disminuir la corriente por debajo de la corriente nominal para producir un factor de potencia en atraso. Entonces nosotros podemos mover la máquina dentro de este rango, ¿verdad? Vamos a decir que este es una potencia X que se está manejando, pero podemos tener potencias más arriba de ese valor y llegar a una gráfica que pueda estar, por decir así, ¿verdad? Entonces aquí ya sería una potencia que es una P0 mayor a la potencia original PX, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos provocando un movimiento en la curva B, que podemos tener muchas curvas, ¿verdad? Dependiendo de la potencia que estemos demandando de la carga hacia el motor. Entonces en la figura se muestra ese motor trifásico que tiene una capacidad de 3000 HPs, que representan 2200 kW. Tiene una velocidad muy baja, 327 revoluciones por minuto. Se alimenta con 400 volts y maneja una frecuencia de 60 Hz. Es utilizado básicamente como un compresor en una estación de bombeo en las tuberías o en las líneas, conductos de algún líquido, de algún proceso. Puede ser agua, puede ser algún líquido especial de una operación entre dos secciones, que la utiliza TransCanada. La excitación de este tipo de máquina, de motor sincrónico, tiene una característica que se denomina que es un motor sin escobillas y se provee por medio de un alternador rectificador que demanda 21 kilowatts. Entonces, este motor representa una potencia en la flecha de hasta 2200 kilowatts, que son 2.2 megawatts, ¿verdad? Pero su potencia, pues es una potencia relativamente baja comparada con esta potencia, pero es la potencia que requiere el circuito de excitación a 250 volts. Y este circuito, a diferencia de los motores que ustedes vieron en la mesa 1 y 2, que tiene por ahí unos anillos deslizantes donde se alimenta precisamente la corriente directa, este tipo de motor se llama sin escobillas, es decir, no tiene esos anillos rozantes, porque va integrado dentro de la misma estructura del rotor, va integrado lo que es un alternador en combinación con un rectificador. Entonces, hagan de cuenta que tienen su vehículo eléctrico, ¿verdad? Su carro eléctrico, donde tiene un alternador. Entonces, dentro del rotor
va a tener un alternador. Y ese alternador va a tener su característica trifásica y va a alimentar un rectificador. Este rectificador, que generalmente pues es solamente con diodos, rectifica y de aquí mismo alimenta el voltaje del campo que va a producir la corriente de excitación de campo. Entonces esto es lo que ya va integrado dentro de la estructura del rotor. Después tendremos oportunidad de ver o les indico una gráfica donde se muestra este tipo de motores sincrónicos o generadores que llevan integrado un alternador y un rectificador dentro de la estructura del rotor. Entonces se autoalimenta la corriente de campo que necesita para excitar al rotor. La siguiente lámina indica las características que podemos encontrar en dos diferentes motores y algunos de los parámetros importantes que se pueden revisar en los datos de placa de un motor A, un motor B, un motor C, X motor. Entonces, algunos de los parámetros importantes que podemos revisar nos dan una idea de la magnitud que tienen los motores sincrónicos. Y esto de alguna manera pues ayuda a seleccionar el tipo de motores sincrónicos que vamos a utilizar para alguna aplicación en particular. Entonces recuerden que los motores sincrónicos van a moverse a baja velocidad, pero a muy alta potencia. Pero podemos encontrar un amplio rango de máquinas eléctricas sincrónicas utilizadas para mover cargas mecánicamente. Algunos de los parámetros importantes son el par máximo, que ya lo definimos, ¿no? La resistencia, que aquí es una coma, resistencia del estator, la reactancia sincrónica y pérdidas que va a tener un motor. Entonces, en la siguiente tabla se resumen algunas de las características que viene muy completo para un tipo de motor sincrónico con dos clasificaciones. Son dos motores, el motor A y el motor B. El motor A nos indica una potencia de 2000 HP, mientras que el motor B es 10 veces más pequeño que el motor A. El motor B solamente tiene 200 HP. Entonces recordemos por cada HP tenemos 0.746 kilowatts. De ahí podemos transformar esta potencia a kilowatts, que aquí nos da la potencia en kilowatts, ¿verdad? Para cada uno de los motores. Su voltaje de alimentación, 4000 volts o 440 para el motor B. Entonces recordemos, este voltaje que nos da los datos de placa del motor es el voltaje de línea a línea, el voltaje entre las líneas del estator. Recordemos, son 3 líneas, entonces entre cualquiera de ellas, este es el voltaje entre líneas que nos indica el dato de placa. La corriente de línea que alimenta el estator, aquí nominalmente alcanza hasta 220 amperes y este 208. Andan muy cercanos entre la corriente que demandan ambos, ¿verdad? Pero uno tiene una velocidad hasta 1800, mientras que el otro 900 RPM. Los dos se alimentan con 60 Hz, son trifásicos y muestra las características de carga, factor de potencia, el par máximo en un valor por unidad, 1.4 y 2.2. El ángulo de par a plena carga, aquí va desde los 36 grados y este otro 27. Que recuerden, ese es el ángulo que tiene el ángulo de par, ¿verdad? Que en este caso, si lo indicamos como el voltaje de fase por circuito equivalente, y aquí tenemos el voltaje de inducido. Entonces, esta es la relación de los dos voltajes y su respectivo ángulo. Entonces, cada uno tiene a plena carga 36 y 27 grados. La conexión en ambos es de una combinación estrella, el Y. Esta Y, pues recuerden, es Y de la letra en inglés, la Y, y de ahí viene la conexión estrella. La potencia del campo de excitación, este motor LA requiere 4200 watts, mientras que el otro 2100 watts. El voltaje de excitación corresponde exactamente al mismo voltaje,
de 125 volts. El entrehierro, recuerden, el entrehierro pues es el espacio que tienen el rotor y el estator. Entonces, si tenemos aquí un rotor de polo saliente, este representa el estator, todo lo que va por aquí. Entonces el entrehierro es básicamente el espacio que hay entre el rotor, este espacio básicamente, ¿verdad? Entonces a ese le llamamos el air gap o entrehierro. Y en las dos máquinas pues anda en el orden de los 10 milímetros, este mucho más pequeño, 6 milímetros. Las pérdidas, aquí se dan las pérdidas que tiene cada motor y las pérdidas totales, ¿verdad? Este demanda unas pérdidas totales de 38 kilowatts comparado con los 1492 kilowatts de potencia que puede entregar en la flecha, ¿verdad? Mientras que el otro tiene pérdidas hasta 9.5 kilowatts, cuando el motor aquí tiene una capacidad de entregar 149 kilowatts en la flecha. Y también pues se dan las impedancias y los voltajes, ¿verdad? Entonces estos parámetros, lo dice aquí, es importante, de línea a neutro, es decir que de estos valores nos indica que podemos obtener el circuito equivalente por fase, donde nos da la reactancia sincrónica del estator, la resistencia del estator, la RS, y una relación entre estas dos cantidades. ¿Qué tan grande es la reactancia sincrónica con respecto a la resistencia? Y el voltaje de fase con el que alimentamos al circuito equivalente, que representa estos 2300, no es más que el voltaje de línea neutro o de línea del punto común. Entonces no es más que el voltaje de línea que tenemos aquí señalado entre la raíz de 3, ¿verdad? Entonces nos va a dar 2309 y 254 volts. Y lo mismo el voltaje de inducido, el E0, que este sabemos que para nosotros también es el E0, es el EA, y este es el voltaje BFI, ¿verdad? En 2873 y en 285 volts. Muy bien, entonces esos son los parámetros. Como observaciones a esta tabla comparativa se tienen las siguientes observaciones. El ángulo de par entre los dos motores pues va de 27 hasta 37 grados, el cual corresponde al ángulo eléctrico delta. Permítanme. Estaba por terminarse la batería del dispositivo y ando corriendo para que no se vaya a suspender el video. La potencia necesaria para excitar el motor de 2000 HP, dice, es solamente 2 veces la potencia que requiere el otro motor. Entonces vemos que para excitar los dos motores, realmente el motor más grande requiere 2 veces la potencia que tiene el motor B. Entonces ahí lo podemos ver en la potencia que demanda la excitación, en pérdidas por excitación. Este demanda 38 kilowatts, mientras que este 9.5. Aquí hay una relación de 4. Entonces este solamente son 4 veces lo que requiere el motor. Y su potencia aquí de salida en la flecha es 10 veces mucho más grande que el motor B. Eso es a lo que se refiere este punto. Dice, en general, entre más grande sea el motor sincrónico, más pequeña es el valor por unidad de la potencia que lo excita. Y ahí lo acabamos de ver, ¿no? Ustedes pueden calcular ahí el valor por unidad de esa potencia de excitación y es un valor por unidad muy pequeño comparado con el motor B. El punto anterior es otra de las propiedades del por qué los motores grandes, entre más potencia desarrollen, pues van a tener menores pérdidas relativas con la potencia que desarrollen. Como resultado de lo anterior, pues aquí la eficiencia mejora, y aquí lo podemos ver, que no lo comenté, pero ahí también marca la eficiencia de los dos motores.
En el motor de 2000 HP tiene una eficiencia del 97.5%, mientras que el otro tiene una potencia más baja de 94%. Entonces, entre más potencia es más eficiente el motor. Otra característica son los parámetros de impedancias. La reactancia sincrónica por fase, que es la XS, es mucho más grande que la resistencia del devanador de estator. Y en la tabla lo podemos ver, ¿verdad? Si vemos ahí tiene una relación de XS contra RS. Aquí en este motor hay una relación de 122. O sea, 122 veces más grande la reactancia de estator que la resistencia de estator. Y en el otro motor es solamente 23 veces más grande esta resistencia de estator, la reactancia que la resistencia. Por esa razón, en muchos de los casos del análisis se desprecia esta resistencia. Entonces aquí lo indica que podemos despreciar en los análisis de circuito equivalente del motor trifásico. Muchos de los ejemplos que hemos visto, esa resistencia pues se desprecia, ¿verdad? No se toma en cuenta para el desempeño para el análisis. Sin embargo, cuando ya concierne al desempeño del motor, pues a veces es conveniente también revisar y analizar el efecto de esa resistencia. Finalmente, las aplicaciones, que termino aquí con esta lámina, nos dice que entre los usos y aplicaciones en la industria de estos motores sincrónicos son cada vez mayores y se prefiere muchas veces con respecto al motor de inducción. Entonces esto para alta potencia, pero a velocidades bajas, ¿verdad? Para poder mover cargas muy pesadas. Y esto se debe a la capacidad que tiene el motor sincrónico de reducir el consumo eléctrico y mejorar el rendimiento a partir del factor de potencia. Entonces, recordemos, el motor lo podemos llevar a un factor de potencia unitario y poder con eso manejar un buen desempeño de la máquina bajo condiciones de un buen rendimiento. Debido al tamaño y a la naturaleza de las aplicaciones, los motores síncronos pues obligan aquí a revisar qué tantos ahorros se puede tener entre un motor sincrónico y uno de inducción. Entonces, generalmente los ahorros de energía son considerables o pueden ser considerables en el caso de usar los motores sincrónicos, ¿verdad? Entonces, se revisa económicamente la amortización que tienen los motores sincrónicos al momento que se hace una inversión, que es muy alta, ¿verdad? Pero la amortización puede ser muy rápida. Una vez que se obtiene esa amortización, pues se ve que los ahorros contribuyen realmente a reducir los costes que haga el usuario sobre la explotación de estos motores. Entonces, estos motores son específicamente fabricados para necesidades muy particulares, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación, pues es donde tenemos distintas aplicaciones que, por ejemplo, se pueden mencionar en la industria, en la minería, en la siderurgia, en la celulosa y papel, en el saneamiento, ¿verdad? A través de bombas para trasladar agua, conductos de agua, en la química y petroquímica, donde se hace mucho de elementos químicos y requiere compresión, ventilación, extracción, bombas, etc. En las fábricas cementeras, ¿verdad? Que se usan muchos molinos, trituradoras, que aquí le llaman chancadoras, y cintas transportadoras. Este es el objetivo de hacer una visita, ¿verdad? Prácticamente al grupo de cementos de Chihuahua. Entonces esperemos que podamos reprogramar la visita a cementos de Chihuahua, que tienen ellos un motor sincrónico para mover uno de los molinos, y observar ahí pues ya la aplicación en campo. Y en otras aplicaciones, en aplicaciones de goma, extrusoras, molinos y mezcladoras. Y en la transmisión de energía, ¿verdad? Que usamos el motor síncrono, pues también para poder compensar, ¿verdad? El motor síncrono nos va a ayudar a estabilizar voltaje, regularlo, llevar el factor de potencia prácticamente a un valor deseable, ¿verdad? Cerca de la unidad,
que ahorita por la cuestión del código de red requiere un 95% dentro de los primeros 10 años. Entonces, del año pasado, del 2019 hasta el 2029, se va a poder trabajar en alta tensión con un 95%, y posteriormente, en el 2009, entrará el criterio de subir ese factor de potencia con un 97% de eficiencia, ¿verdad? Entonces, el motor síncrono pues, nos puede permitir aquí compensar sincrónicamente y llevar un factor de potencia deseado. En esta sección, por ahí vienen unos enlaces que ustedes van a poder ver en sus notas, solamente que aquí por el color que apareció en azul no se observan, pero aquí hay dos enlaces de información de aplicaciones que pueden ustedes descargar desde internet. Y las siguientes dos láminas se refiere precisamente a esas aplicaciones. Ahí ustedes pueden ver dos imágenes de motores sincrónicos en distintas aplicaciones, ¿verdad? Una para compresores recíprocos que son usados en petroquímica, y la otra en aplicaciones de laminadoras, que es utilizado en la industria siderúrgica. Entonces ahí vienen dos tipos de motores muy similares en potencia, pero en alimentaciones muy distintas, ¿verdad? Uno a 13.000 volts y el otro a 3.100. Por ahí menciona un poco de las definiciones de cada una de las aplicaciones, porque pueden estar en situaciones especiales, ¿verdad? Como en atmósferas explosivas, o a veces se requieren motores no horizontales, sino en una aplicación vertical, y ahí indica los usos de este tipo de motor. Y finalmente, pues otra imagen, ¿verdad? Que nos da la idea del motor sincrónico aplicado en un proceso, y algunas de las aplicaciones que ya sabemos que tienen una velocidad fija constante en los motores sincrónicos. Cuando se requiere aplicaciones variables, pues requerimos por ahí una aplicación especial, ¿verdad? Donde tengamos un convertidor especial que podamos mover la velocidad desde 0 hasta una velocidad nominal de la máquina sincrónica. Y finalmente, pues ahí una información adicional. Entonces esta información la van a poder ver en las notas, los materiales actualizados en el Dropbox. Gracias.